Buenos días, jóvenes de noveno grado. En esta ocasión vamos a continuar con el contenido que desarrollamos hace unos días, que es el de las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. A continuación pasamos a los siguientes puntos de la retroalimentación sobre este tema. ¿Qué es la Primera Guerra Mundial? Fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Es de retomar claramente que esta situación que se dio en Europa en la primera década del siglo XX duró 4 años. Cuando mencionamos armisticio se refiere a que se tienen que deponer las armas que se utilizaron en una situación de guerra tal como la que ocurrió en ese acontecimiento. Y aquí tenemos la imagen sobre cuáles fueron los diversos escenarios durante el desarrollo de lo que es la Primera Guerra Mundial, la cual fue conocida como la Gran Guerra durante todo el proceso de la historia de lo que fue Europa en los primeros años del siglo XX. Recibió el calificativo de mundial porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, dividida en dos alianzas. Tenemos la primera, que es la Triple Alianza, conocida también como Potencias Centrales, la cual estaba conformada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Y está la Triple Entente, conocida como los aliados, que la conformaba Francia, Gran Bretaña, que en este caso es Inglaterra, y Rusia. Eso, si ustedes lo recuerdan, en la clase anterior habíamos comentado que estos dos bandos durante mucho tiempo, si es posible mencionarlo, casi a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ya tenían confrontaciones de tipo político y económico, pues sobre todo porque entre ambos querían tener un dominio sobre ciertos territorios que algunos de estos países poseían como parte de lo que era su expansión a finales del siglo XIX. ¿Cuáles fueron las principales causas de la Primera Guerra Mundial? La primera, como lo mencionamos anteriormente, la rivalidad política existente entre Francia y Alemania. También estaba la rivalidad económica entre Inglaterra y Alemania también. El fuerte sentimiento de nacionalismo que se extendió por Europa, las dos coaliciones europeas dispuestas a enfrentarse por tener la supremacía del mundo. Y como lo mencionamos anteriormente, el incidente que detonó ya de una manera más directa lo que fue este conflicto fue el asesinato en Sarajevo, ciudad de Serbia, del heredero de la corona austrohúngara, el archiduque Francisco Fernando, por un joven nacionalista serbio. En resumidas cuentas, las rivalidades de las naciones europeas como producto de las causas mencionadas agudizaron más las tensiones existentes y ocasionaron una verdadera carrera armamentista que dio lugar a la denominada paz armada, pero al final esa paz armada no duró mucho tiempo y solo se esperaba un acontecimiento de suma relevancia para que esta guerra estallara de la forma en que ocurrió. En el caso del asesinato del archiduque Francisco Fernando, fue como un pretexto, sobre todo al igual como en otros acontecimientos, que provocó que esta guerra tuviera como una justificación del por qué se tenía que desarrollar. El gobierno austriaco responsabilizó del asesinato a Serbia y le declaró la guerra. Rusia acudió en ayuda de Serbia y movilizó su ejército, y lo mismo hizo Francia, aliada con Rusia. O sea que la Triple Entente fue la que reaccionó de primero en defensa de Serbia. En este caso, Alemania, en ayuda de Austria, le declara la guerra a ambos países, lo que ocasionó la entrada de Inglaterra a dicho conflicto. Italia permanecía neutral, así que el incidente de los Balcanes había dado origen a un conflicto general en Europa que pronto tendría el carácter de mundial, debido a que ya casi todos los países de las grandes potencias ya estaban totalmente involucradas.
La confrontación inicia con la invasión de Alemania sobre Francia a través de Bélgica y el intento de acercar al ejército francés que había atacado la región fronteriza de Alsacia. Sin embargo, con el apoyo de la naciente aviación, los franceses pudieron resistir. Fases del desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Tenemos la guerra de movimientos de trincheras. Alemania movilizó sus tropas, como lo mencionamos, sobre Bélgica, país neutral, para llegar a ocupar Francia, con el objetivo de llegar a París, pero los franceses detuvieron el avance alemán en la línea del río Marne en septiembre de 1914, recibiendo apoyo de los ingleses. Tenemos la guerra submarina, que entre tanto los ingleses ganaron la batalla naval en Jutlandia el 31 de mayo de 1916, por lo que Alemania proclamó la guerra submarina amenazando con hundir cualquier nave que violara su zona de seguridad, torpedeando incluso barcos de pasajeros, así como pasó con el Lusitania, que fue un barco, digamos, podemos decir, turístico de Estados Unidos, por lo cual Estados Unidos, en vista de esa situación, apoyó a la Triple Entente en el conflicto desarrollado en Europa. La Revolución Rusa, que fue uno de los hechos trascendentales en el marco de la Primera Guerra Mundial, se consideró de que Rusia, por su situación interna, se retiró del conflicto, pero siempre también dando el apoyo a los otros países en contra de Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Esta revolución fue la primera que se dio durante el marco de lo que es el siglo XX. También se le conoce como revolución bolchevique, ya que en este caso se derrota al gobierno zarista, o sea que el zar era como el emperador que existía en esa época en Rusia, y quien promovió dicha revolución es el personaje conocido como Vladimir Ilich Lenin, que por esa razón a los que pertenecen al Partido Socialista de la antigua Unión Soviética se le denominó como leninistas, ya que debido a que este personaje llega al poder. También se firma el tratado con Alemania para retirarse de la guerra, pero el tratado, llamado también el Tratado de Brest-Litovsk, en marzo de 1918. Aquí tenemos una muestra de cómo eran las guerras en las trincheras, en la cual en ciertas zonas fronterizas o en zonas estratégicas se daban las batallas entre los dos bandos en contienda. A continuación, le mostramos cómo es el desarrollo de las guerras submarinas, en la cual pues los barcos eran totalmente golpeados por los torpedos de los submarinos, que durante esa época ya se estaban utilizando para las luchas en alta mar, y sobre todo el submarino tenía la capacidad de poder bajar a ciertas profundidades para poder atacar a ciertos barcos considerados como enemigos en contra durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial estimuló enormemente la fabricación de aeronaves, su uso con fines militares y el desarrollo de la guerra aérea. Se construyeron dirigibles, globos y aviones. Estos últimos se utilizaron principalmente para dos tipos de misiones, la observación y el bombardeo. En el caso de los globos se utilizaba para la observación o el espionaje en ciertas zonas, y en el caso de los aviones, que poco a poco se fueron modernizando, era para el bombardeo o ataques. Y aquí tenemos una muestra de cómo era el modelo de aviones que se utilizaron para el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. A continuación, mencionamos las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, firmado en 1919 entre Alemania y las potencias aliadas. El Estado alemán, considerado el culpable de la guerra, se le impuso durísimas sanciones como pérdidas territoriales y limitación de su ejército. En este caso, Alemania, como fue el que apoyó a Austria durante el desarrollo del conflicto y es el que impulsó más la guerra, fue al que más se le impusieron durísimas sanciones o también limitaciones en cuanto a los territorios que ya poseía antes del conflicto. Se creó un nuevo mapa de Europa, en el sentido de que Europa ya no era conocida, como lo mencionamos anteriormente, como la vieja Europa, sino que cambia radicalmente su estructura y su forma y su división en cuanto a los países que lo conforman.
se creó la Liga de las Naciones para garantizar la paz en el futuro. Esta organización es la que tendría que ventilar de que los países que estuvieron en contienda mantuvieran los pactos de paz para evitar que algo similar como lo que ocurrió en 1914 y que duró hasta 1918 volviera a repetirse, cosa que no se pudo dar, ya que años después ocurriría la Segunda Guerra Mundial. Pérdidas humanas y materiales en las zonas más afectadas, que fueron en el noreste de Francia, Bélgica y el norte de Italia. En este caso podemos mencionar que hubieron alrededor de 9 millones de víctimas entre militares y civiles producto de estos conflictos. Desarrollo de varios armamentos de guerra, como por ejemplo tanques de guerra y aviones. Ustedes saben, jóvenes, que en toda guerra siempre se utiliza cualquier tipo de armas, ya sea de forma personal o de forma colectiva. En este caso, los tanques eran utilizados de forma colectiva, al igual que los aviones, para poder tener más habilidad y sobre todo más resultados en cuanto a los ataques o estrategias de lucha que se daba entre un bando contra otro. Desintegración del Imperio Otomano y Austrohúngaro. En la medida que se desarrolló la guerra y por el asesinato del archiduque, el Imperio Austrohúngaro y el Otomano desaparece totalmente del mapa de Europa. El fortalecimiento de los Estados Unidos en el escenario político y militar mundial. En este caso, por el ataque que tuvo el transatlántico Lusitania, producto de una estrategia militar ocurrida, entonces Estados Unidos decide participar en la guerra para apoyar a los de la Triple Entente y así pues ver de qué manera darle una finalización al conflicto. Fortalecimiento y desarrollo de la industrialización. En este caso lo que se desarrolló más fue la industria del armamento. En la medida que la guerra se desarrollaba, varias fábricas dedicadas a la utilización y sobre todo al diseño de diferentes tipos de armas tuvieron mayores ganancias y sobre todo pudieron impulsar la logística para modernizar cada uno de los instrumentos de lucha que ambos bandos necesitarían para el desarrollo del conflicto. Generación de la crisis económica en Europa en función de la devastación causada por la Gran Guerra y también de los elevadísimos gastos militares. Esto quiere decir de que la Europa quedó en una situación sumamente comprometida debido a que la guerra causó diversos daños tanto en algunas ciudades, provocando también, aparte de las víctimas, también daños considerables que tuvieron que ser reparados y la situación económica se vio totalmente complicada para estos países. Gracias por su atención y feliz día a todos. Nos veremos hasta en la próxima.